Gracias amigos, y por favor suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Dice, explicamos los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua. Dice, leemos el texto, cambios y permanencias a través del tiempo, el cual encontraremos en la sección recursos para mi aprendizaje. Tenemos la fuente A, Chucumayo, distrito de Matucana. Chucumayo es una microcuenca que se encuentra ubicada dentro de la cuenca del río Rímac, Lima. Una cuenca es una superficie terrestre cuyas aguas influyen hacia un mismo río o lago. El cultivo en la zona se realiza en andenes desde el periodo pre-inca, pero esta forma de cultivo se fue abandonando paulatinamente, o sea, de poco en poco, después de la llegada de los españoles. Continúa en la actualidad con el uso parcial de este sistema cultivo. Sobre la infraestructura, que se encuentra en mal estado, sin mantenimiento y poco irrigada. Las causas del abandono se deben a diversos factores como la pérdida de sus conocimientos propios asociados a su uso y mantenimiento de los andenes. Fuente B, sistema de amunas. El sistema de amunas consiste en captar las aguas que se producen por el escurrimiento de las lluvias en las alturas, de mayor presencia en la serranía de Lima. Constituye una práctica ancestral que ahora se muestra como novedosa, pero en épocas preincas limeños se hizo con excelentes resultados. Un ejemplo que ha persistido en el tiempo es la práctica que hasta hoy realizan los pobladores de Tupicocha en Huarochirí, Lima. El sistema funciona con zanjas abiertas, lo que permitirá conducir el agua de lluvia hasta un lugar llamado cochas, lagunas. Meses después, exactamente cuando no hay lluvias, las aguas de estas cochas servirán para realizar agricultura y mantener al pueblo provisto de alimentos. La fuente C, uso de puquillos de Nazca. Los antiguos nazqueños crearon un método para extraer el agua desde el subsuelo por medio de una red impresionante de puquillos que se encuentra en 4 valles de la provincia de Nazca y que se extiende a casi todas las partes de los valles. Esta red de puquillos sigue existiendo hoy en día y en parte sigue todavía en funcionamiento. Los puquillos de Nazca no son una obra natural, sino humana. Por otro lado, la falta de dinero es, por ejemplo, uno de los motivos para que todavía existan muchos puquillos en uso de la zona de Nazca. Los puquillos son una infraestructura que existe desde allá mucho tiempo en los valles de Nazca, por lo que no hay que invertir dinero para abrir una fuente de agua o para sacar agua del subsuelo. La gran mayoría de los agricultores de Nazca, Taruga y Tierras Blancas usan estos puquillos hasta el día de hoy. Tenemos, según la fuente A, Chucumayo, distrito de Matucana. Pregunta número 1. ¿Podemos afirmar que se mantiene el uso de la andenería en su totalidad? ¿Por qué? No, porque según las fuentes que hemos leído, en la actualidad se mantiene con el uso parcial. Además, su infraestructura se encuentra en mal estado, sin mantenimiento y poco irrigada. Tenemos, según la fuente A, Chucumayo, distrito de Matucana. Pregunta número 1. ¿Podemos afirmar que se mantiene el uso de la andenería en su totalidad? ¿Por qué? No, porque según las fuentes que hemos leído, en la actualidad se mantiene con el uso parcial. Además, su infraestructura se encuentra en mal estado, sin mantenimiento y poco irrigada. Pregunta número 2. Según el autor, ¿cuáles serían las causas del abandono del manejo y uso de la andenería? Las causas del abandono del manejo y uso de la andenería fue que la llegada de los españoles, también por diversos factores como la pérdida de sus conocimientos propios asociados al uso y mantenimiento de los andenes. Tenemos, según la fuente B, sistema de amunas. 3. Según el autor, ¿qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad? ¿Por qué crees que se mantiene hasta el día de hoy? La práctica ancestral que permanece hasta la actualidad es el sistema de amunas, que capta las aguas que se producen en el escurrimiento de las lluvias en las alturas, y lo que conduce hasta las cochas, lagunas, y permanece hasta el día de hoy porque sirve para realizar agricultura y mantener al pueblo provisto de alimentos. Según ambas fuentes, A y B, pregunta número 4. ¿En qué se contraponen con referencia al manejo y uso del agua o en qué aspectos concuerdan? Bueno, la diferencia es que en uno nos dice que lo emplean hasta el día de hoy, en cambio en el otro que no se usa en su totalidad. Y por otro lado, en lo que concuerda es que estas prácticas ancestrales son del periodo preincaico y que fue un gran aporte. Utilizando la fuente C, uso de los puquillos de Nazca. Analizamos la información proporcionada sobre el manejo y el uso del agua. Respondemos. Según el autor, ¿por qué hasta la actualidad se sigue usando los puquillos de Nazca? Explica tu respuesta. La razón por la cual se sigue usando los puquillos de Nazca es porque es un método que extrae el agua del subsuelo y no hay necesidad de invertir dinero para abrir una fuente de agua o para sacar agua del subsuelo. Número 6. ¿Crees que las fuentes consultadas permiten comprender los cambios y permanencias sobre el manejo
y el uso de agua desde la sociedad inca hasta la actualidad. ¿Por qué? Bueno, en nuestro caso sí, porque la información que nos brinda nos dice si lo implementaron, si lo realizan en la actualidad o por qué diversos factores se ha abandonado. Número 7. ¿Qué otras fuentes más necesitarías para comprender los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua hasta la actualidad? Bueno, necesitarías saber más sobre el manejo y uso del agua en el tiempo pre-Inca, aunque también podría obtener información de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, porque yo he revisado y te da buena información sobre los andenes, los proyectos que los incas crearon. Bueno, seguimos. Se elaboran mis argumentos y conclusiones apoyándome de las fuentes. A partir de lo aprendido, consolidaremos nuestros argumentos y elaboraremos nuestras conclusiones ante la pregunta: ¿cómo manejó y usó el agua la sociedad inca? Incluiremos nuestra reflexión sobre aquello que ha cambiado o se ha mantenido respecto al manejo y uso del agua en nuestra actualidad. Con el texto que tenemos donde nos dice cómo manejó y usó el agua la sociedad inca de la semana pasada, solo en este caso le vamos a implementar lo último que hemos aprendido, si sigue implementándose en esta actualidad. Bueno, La sociedad inca, como tenía diversos problemas en la actividad agrícola, dieron respuesta a este problema con el uso y manejo del agua, desarrollando obras de ingeniería hidráulicas, como lo es la creación de sistemas de riego, como canales, terrazas, puquíos, andenes, el molay, entre otros. O sea, eso lo hemos rescatado de la semana pasada, y lo que vamos a completar es a partir de donde dice: pero al pasar de los años no hay una permanencia de estas prácticas ancestrales. Esto lo demuestran el abandono paulatinamente de los andenes, dejando una infraestructura que se encuentra en mal estado, sin mantenimiento, por la pérdida de sus conocimientos propios asociados a su uso y mantenimiento de los andenes. Esta información chiquita la hemos sacado de las fuentes, donde en una nos decía que ya no se usaba en la actualidad por la pérdida de la memoria de los pobladores, ¿no? Después de y para bien, también algunas prácticas ancestrales en nuestra actualidad se siguen permaneciendo y prevalecen gracias a sus beneficios, como lo demuestra el uso de los puquíos, ya que este extrae el agua desde el subsuelo, por lo cual no es necesario invertir dinero para abrir una fuente de agua o sacar agua del subsuelo. Y por supuesto que tenemos al sistema de amunas, que consiste en captar las fuentes que se producen en el escurrimiento de las lluvias y conducirlas hasta las lagunas para realizar agricultura y mantener al pueblo provisto de alimentos. Bueno, obviamente, si lo has realizado todo bien, lo logré, y por favor no te olvides de suscribirte. Gracias. Para más videos así, chao.